Y así como vemos a los niños de la iglesia cómo crecen, ¿verdad? Y vemos que cada semana y cada mes y cada año pues van cambiando y van, el que antes no caminaba después gateaba, y el que gateaba después comenzó a caminar, y el que caminaba ahora está corriendo y saltando. Pues vemos ese crecimiento en ellos, ¿verdad? Y antes no sabían pronunciar una palabra bien y ahora la pronuncian bien, y ahora te vienen y te dicen, pues mira, aprendí esto, aprendí aquello. Exactamente igual en todos y en cada uno de nosotros tiene que notarse, digo esto, tiene que notarse que usted está creciendo espiritualmente. Se tiene que notar en todo lo que hace, la forma como habla, la forma como reacciona, la forma como piensa, la forma como decide, la forma como vive. Todo tiene que reflejar que tú estás creciendo, que tú estás madurando, porque yo parto de la base de que ustedes están tomando muy en serio su crecimiento y su relación con el Señor, ¿sí o no? ¿Te lo estás tomando en serio? ¿Y qué haces para crecer? Porque a los niños, cuando queremos que crezcan, les damos comida, los atendemos. A temprana edad muchos padres meten a los hijos en algún deporte para que desarrollen su musculatura y crezcan sanos. Pero yo me imagino que a estas alturas todos y cada uno de ustedes saben lo que tienen que hacer para ejercitar el espíritu, para crecer y para madurar, ¿verdad? Y si quieres crecer en el aspecto físico, pues bueno, te metes ahí en un gimnasio y te machacas ahí un montón de horas y bueno, pues ahí está. Pero y espiritualmente, estamos hablando del espíritu, ya hemos hablado del alma, de sus enfermedades y de lo que es y de lo que no es, y para lo que está y para lo que no está. Y vimos que el espíritu, que es esa parte no tangible, no material, que conecta al hombre con Dios, con su Creador, pues tenemos que crecer espiritualmente hablando. Y vemos que cuando una persona está mal espiritualmente, se le nota su forma de hablar, su forma de orar, su forma de responder, su forma de comportarse. Cuando una persona está enferma espiritualmente hablando, se le nota a la legua. En el matrimonio se nota cuando uno de los dos no está bien espiritualmente hablando. Sobre todo si el marido está mal, la mujer es la primera que lo va a notar. O si ella está mal, desanimada, decaída, no ora, pues él lo va a notar. Y los hijos, cuidado, porque a veces hablamos del papá y de la mamá, pero cuidado, los hijos también perciben y captan el ambiente familiar, porque eso se transmite. Hemos hablado esta semana acerca de la transmisión de espíritu, ¿se acuerdan? Hemos hablado acerca de que no solamente transmitimos la genética. Hermanita, yo le digo una cosa, cuando usted está mal, yo lo noto, y cuando está bien yo lo noto, y sus hijos también lo notan, y los hermanos que están a su alrededor lo notan, aunque no le digan nada, en su cara, en su mirada, la forma como entra, la forma como saluda o no saluda, etcétera, se nota, hermano. Eso es algo que se proyecta, es algo que es evidente, ¿sabe? Y fíjese que es tan importante el crecimiento espiritual que hasta el cuerpo lo nota. Hasta el cuerpo lo nota. Vimos el otro día, empezamos una serie de versículos en Proverbios. Dice que cuando el corazón está dolorido, pues el espíritu se abate. Eso lo leímos. Y fue el primer versículo de la larga lista de proverbios que vamos a leer esta tarde. Pero hay otro versículo en Proverbios 16, 18 que nos advierte de un peligro, de algo que puede ocurrir terrible en nuestra vida cuando descuidamos la parte espiritual. Proverbios capítulo 16, versículo 18, y dice así la palabra: antes, no después, antes del quebrantamiento, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se manifiesta? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué significa altivez? Igual, soberbia, prepotencia, arrogancia, ese espíritu de superioridad. Eso significa altivez. Cuando usted le da lugar al orgullo, cuando usted dice, ay, amigo. Cuando la persona, cuando ora o cuando habla, menciona mucho el pronombre personal en primera persona. ¿Cuál es el pronombre personal en primera persona en singular? Fíjese, cuando una persona habla mucho de yo, malo. ¿Usted escuchó la lectura que se leyó esta tarde? Por cierto, Yeray la leyó muy bien. ¿Qué lectura fue? La lectura de dos hombres que van al templo a orar. Ese era el objetivo, subir al templo a orar. Pero dice la palabra que uno oraba consigo mismo, pero él creía que estaba orando con Dios. Pero realmente su oración no estaba llegando a la presencia de Dios. Dice que oraba consigo mismo. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, yo doy diezmos de todo lo que gano. Mire, probablemente muchos de aquí nunca le hayan dado a Dios diezmos de todo lo que ganan. Hay muchos creyentes que no hacen eso. Sin embargo, este hombre podía decir, y de verdad no estaba mintiendo, él no era un mentiroso. Él decía, yo doy diezmos de todo lo que gano. Y yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién ayuna 2 veces a la semana durante toda su vida? Era un hombre con un currículum tremendo.
pero él estaba presentando todo eso que hacía como para levantarse delante de Dios y exigirle a Dios que a raíz de esos méritos que él creía tener, Dios tenía que ponerse a su servicio y a su disposición. Pero ¿sabe qué? Ese espíritu de religiosidad hasta el día de hoy existe entre los escribas y fariseos. Que si se está preguntando, ¿todavía existen en el siglo XXI escribas y fariseos en el mundo? Sí, ¿cómo no? Miles de escribas y fariseos existen hoy en día. La mayoría de ellos están en Israel. Y cuando usted lee sus libros, que dicen cosas muy interesantes, pues una de las cosas que también mencionan, en esa sinceridad que a veces pues, nos puede llevar a tomar caminos equivocados, es en la cantidad de méritos que el ser humano puede acumular para que a la hora de presentarse delante de Dios, esos méritos te sirvan como, digamos, ¿verdad?, como una llave maestra que te abre diferentes puertas. Ellos le dan una importancia tremenda al tema de los méritos. Incluso muchos de ellos, y sé lo que digo, porque he hablado con muchísimos de ellos, y he estado en sus casas, y he estado en sus yeshivas, y he estado en sus sinagogas, muchos de ellos cuando tienen un problema familiar o económico o cualquier otra índole, y reconocen que tal vez no tienen los suficientes méritos, pues lo que hacen es que se van a la tumba, como he dicho en otras ocasiones, a la tumba de un gran sadik, a la tumba de un gran justo, como puede ser Shemuel, el profeta Shemuel, o puede ser David, o puede ser cualquier otro, y entonces hacen oraciones, hay libros escritos y con oraciones específicas donde invocan a los méritos de ese personaje, y en base a los méritos de ese personaje que son superiores a los que en ese momento esa persona puede llegar a tener, pues dicen, bueno, por los méritos de tu siervo David y por los méritos de tu siervo Samuel y por los méritos de fulano de Mengano, pues yo te pido que me hagas esto, me respondas a esta oración y me respondas a la otra. Y es que se cree mucho en el valor, en el peso específico que en un momento determinado y en las puertas que puedes abrirte a través de los méritos. Y esto es algo muy habitual, tal vez nos suena un poco extraño esto, porque siempre hemos enfatizado, ¿no?, en las iglesias evangélicas que no es por nuestros méritos, que es por los méritos de Cristo, ¿verdad? Pero en esa cultura es al revés. Y este hombre en su sinceridad, él iba al templo y decía, Señor, mira, tú sabes que yo no soy un mentiroso, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, y además menospreciaba al pobre publicano diciéndole al Señor, y además, yo no soy como este. Y dice la Biblia que oraba consigo mismo. Y la Biblia no miente, la Biblia no es una exageración, no se pasa, no se queda corta. Dice que descendió a su casa y esa oración no salió del techo. Sin embargo, había otra persona que dice que ni siquiera se atrevía a levantar sus vistas, a levantar su mirada delante del Señor, porque él creía que estaba en bancarrota espiritualmente hablando. Y eso es lo que significa la primera bienaventuranza del famoso Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritualmente hablando delante de Dios, que no le dan lugar a la soberbia, a la arrogancia, a la prepotencia. Es que yo oro, yo ayuno, yo sé muchos versículos de la Biblia, yo llevo mucho tiempo congregándome, yo he dado tantas ofrendas a la iglesia, yo sé cantar, yo sé tocar, yo, y al final nos estamos exaltando a nosotros mismos. Y la Biblia advierte que antes de que una persona caiga, antes de que una persona sea quebrantada y le venga el palo, viene toda esa actitud. Así que andemos con ojos. Porque alguno puede estar pensando, bueno, pero eso a mí no me va a pasar nunca. Pues ándate con ojo, porque una vez un hombre dijo, yo nunca te negaré, y al final fue el primero que le negó. Y aunque estos te abandonen, yo siempre estaré contigo. Y aunque tenga que ir a la cruz y a la muerte contigo, tú cuenta conmigo. Y al final todos sabemos la historia. Y ya hablamos bastante de Pedro, ¿no? Por lo tanto, la advertencia está ahí. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, viene la altivez de espíritu. Hermano, sea constante y firme y estable, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El versículo siguiente al que hemos leído, Proverbios 16, 19, dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Fíjate la contrapartida, ¿no? Por una parte, el peligro de exaltarnos, de enorgullecernos espiritualmente hablando, y por otra parte decir, oye, si tú te humillas, como se ha leído en la lectura esta tarde, que el que se humilla será exaltado, y el que se exalza, pues dice la Biblia que será humillado. Es una ley del reino. Así como hay leyes naturales y hay leyes físicas, también hay leyes en el mundo espiritual que funcionan, ¿verdad? Así que humillar el espíritu, pues viene bien, y el Señor siempre va a recompensar todo eso. Ahora fíjate qué interesante, porque en el capítulo 17 del mismo libro de Proverbios, en el verso 22, nos habla acerca de algo que puede ocurrir en el aspecto físico si descuidamos el aspecto espiritual, para que tú veas la repercusión positiva o negativa que puede tener hasta en el cuerpo, en la parte física del ser humano, el tema del espíritu. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre
constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué te parece? Ay, amigo, la Biblia dice que una vez el Señor le habló a un profeta. Cada vez que le hablaba a ese profeta, utilizaba una expresión que no utilizó nunca con ningún otro profeta. Por eso cuando usted oye a alguien o oye una lectura y al principio no se enteró de dónde está leyendo, cada vez que usted oiga la expresión hijo de hombre, así le hablaba el Señor al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, esa era la típica expresión, la forma como el Señor llamaba siempre a este profeta, a este varón de Dios. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Huesos secos en gran manera. El profeta Ezequiel le dice al Señor: yo no sé, Señor, tú lo sabes. El Señor le muestra en una visión un valle lleno de huesos secos en gran manera. Y el Señor le hace una pregunta que el profeta no sabe responder. No lo sé, Señor. No sé si estos huesos tienen futuro. No sé si la circunstancia del tiempo presente puede cambiar. Pero dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Y entonces el Señor dice: mira, la forma de cambiar lo seco, lo muerto en vida es que profetices. Ahora podemos entender el deseo, el anhelo del apóstol Pablo cuando decía: yo quiero que todos profeticen. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, hay denominaciones que se empeñan que a toda costa tienes que hablar en lenguas. ¿Sí o no? Oye, hay denominaciones, y yo conozco algunas. Yo estuve en una denominación durante algunos años que eran las Asambleas de Dios. Y en las Asambleas de Dios, hermanos, se enfatizaba hasta la saciedad el que tiene sí o sí que usted hablar en lenguas. Y se hacían campamentos, y se hacían retiros, y se hacía de todo para que la persona hablara en lenguas. Cuando la Biblia dice: ¿hacen todos milagros? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No, pero se empeñan, es como una obsesión. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que quería es que todos profetizaran, es decir, que todos predicaran y anunciaran la palabra. Porque aquel valle de huesos secos, hermanos, que no servía para nada. Dígame usted, ¿para qué sirve un valle lleno de millones y de millones de huesos secos? ¿Para qué sirve eso? Para nada. Pero el Señor le dice: mira, la única forma de cambiar esta situación es que profetízale a los huesos. Y dice que Él se puso a predicarles por fe. Ahora, alguno le podría decir: pero Ezequiel, tú estás loco. Hay que predicarle a los vivos, no a los muertos. Hay que predicarle a la gente que tiene oídos y que puede oír, no a un valle de huesos secos que al fin y al cabo ya no sirven para nada. Pero es que allí había un acto de obediencia. Cuando el Señor le pide a usted que haga algo, aunque sea en contra de toda lógica, usted tiene que hacerlo. Oye, ¿pero por qué haces eso? Porque el Señor creo que me ha dicho que lo haga, y punto. Y los resultados los dejo en las manos del Señor. Él comenzó a predicar, y dice la Biblia que de aquellos huesos secos, que eran huesos de seres humanos, no eran huesos de animales, eran huesos de seres humanos, dice que comenzaron a juntarse el uno con el otro. Los tendones, la carne, los nervios, pulmones, corazones, riñones, hígados, cerebros, ojos, piernas, brazos, algo impresionante. Pero dice que le faltaba, ¿qué le faltaba? El espíritu. Dice: sigue profetizando, sigue proclamando la palabra. Y dice que cuando entró el Espíritu de Dios en ellos, se pusieron de pie y se convirtieron en un tremendo ejército para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice: bueno, ¿y esto qué es? Dice: esta es la casa de Israel. Esta es la casa de Israel. Huesos secos durante 2000 años. Yendo de una nación a otra, masacrados por aquí, perseguidos por allá, torturados por acá, hasta que el Señor sopló en ellos y se levantaron, aleluya, esos huesos secos para la gloria del Señor. Y ahí se produjo la restauración nacional, y Dios mediante vendrá la restauración espiritual, y todo ojo verá la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, hermanos, no le dé lugar a la tristeza, porque la tristeza se le va a volver en su propia contra. Y los primeros miembros de su cuerpo, que dice la Biblia que cuando el espíritu está triste lo notan, son sus tuétanos, son sus huesos. Dice que el espíritu triste lo que produce es que los huesos se le sequen. Artrosis, reuma y montones de dolores por aquí y por allá. Hermanos, dele lugar al espíritu. Tenga relación con el Señor. Déjese de amarguras, de quejas y de lamento, porque el Señor quiere cambiar su lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Proverbios. Tenemos en Proverbios 17:27, el mismo capítulo, Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Uy, amigo, esto es tremendo. Ahorrar en palabras. Oye, hay que ahorrar en agua, no tengas el grifo tanto tiempo abierto, hay que ahorrar. Apaga luces, no corras tanto, así gastamos menos gasolina. No comas tanto, hay que ahorrar, que comes demasiado. No, está bien, todo eso está muy bien. Pero dice aquí que también tenemos que ser ahorradores
en palabras. A veces hablamos demasiado y escuchamos poco. Y la Biblia dice, todo hombre sea tardo para hablar. Que te cueste hablar, pero que no te cueste oír. Qué bueno que el Señor puso, gracias a Dios, 2 oídos y una boca. Y mira la que liamos teniendo una boca. Si el Señor nos hubiera puesto 2 bocas y un oído, ay, bendito sea Dios. ¿Cómo viviría la humanidad? Con una boca lo que hacemos. Hay que oír más de lo que hablamos. Dice que a esa persona que es ahorradora en palabras, la Biblia lo llama prudente. Proverbios 17:27. Y dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendido en qué? Entendido en la palabra, entendido en las cosas de Dios, entendido en el mover de Dios, saber discernir, saber leer, saber interpretar lo que el Señor está haciendo. Dice, el Señor dice, sois torpes, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. No era necesario que el Mesías padeciera, los profetas, Moisés lo dijo, los salmos hablaban de mí. Entonces el Señor dice que al entendido de espíritu, el Señor lo considera una persona prudente. Aleluya. Y Él dio una parábola en el Nuevo Testamento acerca del insensato y acerca del prudente, que es el que edifica su casa sobre la roca. Y la roca es la palabra, la roca es Cristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios, seguimos en Proverbios 20, verso 27, hablando del Espíritu en esta tarde, características del Espíritu, para conocerlo, para poder crecer y madurar espiritualmente. Proverbios 20, 27, dice la Escritura, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Qué bueno esto, ¿eh? Hay otro versículo que yo sé que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ahora dice, lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Interesante cómo el espíritu dentro del hombre es como una lámpara, ¿verdad? Es como una luz que te puede iluminar tu noche oscura, tu tiniebla, para que tú puedas discernir y puedas saber en todo momento por dónde el Señor quiere que camines y por dónde el Señor no quiere que camines. Así que atento al Espíritu, dale importancia, madura y crece espiritualmente, hermano, porque eso va a traer estabilidad emocional a tu vida, eso va a traer salud a tu cuerpo, eso va a traer paz a tu hogar, eso va a traer la bendición del Señor. Cuando tu espíritu, que está conectado con el Señor, le dedicas tiempo y creces y maduras y te esfuerzas. Decir que el crecimiento espiritual no cuesta sería decir mentira. Decir que una persona se convierte en un cristiano, en una cristiana maduro de la noche a la mañana, no es verdad, hermanos. Hay un esfuerzo, hay un camino que recorrer, hay un trabajo que realizar. Es un día a día, es una batalla. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, esto es un trabajo de por vida. No piense que usted ahora va a llegar a fin de año y decir, gloria a Dios, superé esto y esto, se acabó, ya nunca más voy a luchar con esto. No, hermano, cuidado. No baje la guardia, sobre todo en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, en estos tiempos en los que demonios que han estado dormidos y esperando su momento, su día y su hora, se están levantando para tomar posesión del antiguo territorio del Imperio Romano y volver otra vez a los tiempos de la Edad Media, donde el hombre, ¿verdad?, vivía en la más absoluta oscuridad. Por lo tanto, tenemos que dedicarle tiempo al aspecto espiritual de nuestra vida. Tenemos que madurar espiritualmente, porque eso va a ser, digamos, lo que nos va a traer estabilidad y lo que nos va a guardar de la hora de prueba que ha de afectar a todas las naciones sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en la palabra de Dios buscando textos. Nos vamos a Proverbios 25, 28. Quiero decirles que toda esta lista de versículos yo la he fotocopiado para que cualquiera de ustedes que quiera tener toda la lista que yo estoy dando cada semana, se la pueda llevar. Así que aquí está, Proverbios 25, 28. Leemos otro texto que tiene que ver con el Espíritu. Y dice así, como ciudad derribada y sin muro, es un peligro, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Upa, aquí hay un peligro. Yo sé que hoy en día vivir en una ciudad murallada pues prácticamente no ofrece ninguna seguridad, porque hoy en día con toda la tecnología y con todas las armas que hay, realmente vivir en una ciudad murallada pues como que no. Pero en aquellos tiempos, hermanos, en aquellos tiempos vivir detrás de unas murallas proporcionaba una seguridad y una tranquilidad a los habitantes tremenda. Podían dormir tranquilos, había atalayas, había personas que estaban en las torres vigilando por si venía el enemigo, ¿verdad? Se cerraban las puertas y había una seguridad y había una protección. Repito, hoy en día tal vez tendríamos que poner otro ejemplo, pero Salomón, que es el que escribe este libro de los Proverbios, él dice que cuando una persona no tiene control sobre su espíritu y cuando una persona no tiene control es un esclavo. La Biblia dice que el que comete pecado termina siendo esclavo del pecado que comete. Si usted no puede controlar algo,
póngale usted el adjetivo y el nombre que quiera, usted está siendo un esclavo y un siervo, sin querer o queriendo, de ese pecado que a usted le domina, o de ese vicio, o llámelo atadura, o llámelo como quiera. Pues el rey Salomón dice que cuando una persona no tiene control de su espíritu, es como una ciudad desprotegida, es como una ciudad sin murallas, que en cualquier momento se puede infiltrar el enemigo y destrozar a sus habitantes. ¿Qué te parece? Es decir, que la Biblia nos habla de la necesidad urgente de dominio propio. Una vez dijo alguien medio en serio, medio en broma, dijo: el que no tiene dominio propio tiene demonio propio. Si usted no tiene dominio sobre su estómago, usted es un esclavo de su estómago. Y hay gente que no puede dejar de comer. Hay otra gente que no puede comer, por más que quieran, no les entra nada, tienen el estómago cerrado. Hay personas que son esclavas del sexo. Son adictos del sexo, no pueden, son esclavos. Hay personas que son adictos de los juegos en internet y están todo el santo día de que se levantan hasta que se acuesta, venga a jugar y venga a jugar y venga a jugar, y no pueden. Hay miles de personas que son esclavos del móvil. Dice: no, yo no, cuidado, no hables muy fuerte. Intenta estar una semana sin móvil. Intenta estar una semana sin usar el móvil. Yo estoy convencido que hay algunos aquí que serían incapaces de estar una semana sin el móvil. Si quieren, hacemos la prueba. No te gusta, ¿verdad? Pero durante muchos años vivimos sin móvil y se vivía tranquilamente. Cuando yo nací, no existía el Facebook, ni el WhatsApp, ni el Twitter, ni nada de eso. Y se vivía perfectamente. Yo creo que hasta mejor. Hasta mejor. Bueno, pues la Biblia dice que tenemos que tener dominio. ¿Y puede llegar una persona a tener dominio propio? Debe de tenerlo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y nos permite tener dominio propio. No ser unos salvajes y no decir no cuando tenía que haber dicho sí, o no decir sí cuando tenía que haber dicho no. Tener dominio, control en todo momento. Y fíjense qué importante es esto, que hay un versículo que yo lo quiero leer. No se preocupen, yo se lo leo y ahora les digo, para que no estén para allá y para acá perdiendo tiempo. Hay un versículo muy interesante que Pablo le escribe a una iglesia que tiene problemas precisamente con el autocontrol. Y Pablo le escribe y le dice a esos que decían: no, es que no podemos controlarnos, les decía que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, dice el apóstol Pablo. ¿No ha llegado alguna vez, no sé si usted lo ha visto, pero no ha llegado alguna vez a alguna iglesia y estamos en medio de la alabanza y salen 4 o 5 de las bancas de la silla y empiezan uno a hacer el perro, y otro a revolcarse, y otro a subirse por las paredes, y otro ahí poniendo un huevo, y el otro rugiendo como un león? Y uno dice: ¿pero dónde me metí yo? Dice: no, es el espíritu. Sí, el espíritu. ¿Pero cuál? Porque yo también el otro día les di una lista de espíritus que se manifiestan muchas veces de esas formas alocadas, que en vez de dar gloria a Dios lo que traen es vergüenza al evangelio. No voy a invitar yo a una persona de la calle que no sabe nada de Dios, no sabe nada del evangelio, no sabe nada del amor de Dios, no sabe nada de nada, y de repente llega a la iglesia y la persona que está a su lado se pone a ladrar como si fuera un pitbull. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Bueno, es que a la señora le gustan mucho los animales. ¿Qué le digo? No, es que está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo le explico yo eso? ¿Verdad? Una vez fui yo a predicar a una iglesia, el pastor era un pastor africano, y estaba predicando, entonces la gente salía corriendo en medio de la predicación, Elena estaba de testigo, y se tiraban al suelo así, como si estuvieran así tirados, ¿no? Tirados en el suelo, y empezaban con las piernas a patalear, a gritar, a rugir. Una empezaba, bueno, uno no, varios, como si estuvieran pariendo, incluidos hombres y mujeres. Que tú, con la gran bendición que tenemos los hombres de no parir, como para ponerte a parir, ¿no? Y ahí gritando y como locos, y yo decía, y miraba al pastor, y el pastor me decía: siga, hermano, predicando, que se está moviendo el espíritu. ¿Pero qué espíritu es el que se está moviendo? Si uno está pariendo, hermano, y capaz que habrá que hacerle la cesárea a este de un momento a otro, ¿por dónde sale? Tremendo. Se confunden las manifestaciones a veces de la carne, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice: no, en nuestras iglesias enseñamos el orden. En todas las iglesias de los santos, dice Pablo, enseñamos que Dios es Dios de orden y no Dios de confusión. Y si alguien dice: no, es que no puedo controlarlo, pues mire, discúlpeme, los espíritus dice que están sujetos a los profetas. Y nosotros no estamos en contra del mover del Espíritu Santo, en absoluto, que se mueva cuando quiera. Pero una cosa es que se mueva el poder de Dios y otra cosa es que se mueva el poder de la carne.
Y contra ese estamos totalmente en contra y cerrados en banda. ¿Cuántos dicen amén? Así que el espíritu tiene que estar sujeto, tiene que estar controlado. Romanos 12 dice que el Señor es nuestro culto racional. No es una locura, no es un disparate donde uno salta, uno brinca, el otro es el león, el otro es la cabra, el otro es el búfalo. No, es un culto que le da gloria y honra al Señor. Mire, en una iglesia nada puede distraer a la gente. Y todo lo que se hace en la iglesia es para glorificar y para levantar al Señor en alto. Y cuando algo o alguien distrae y roba la atención y la gloria del Señor, eso no puede ser jamás del Señor. Nunca. Voy a estar predicando y ahora y se va a levantar aquí ahora Patricia y se va a poner aquí ahora a poner un huevo, como si fuera una gallina crueca. Y yo tengo que parar la predicación, porque la hermana está poniendo un huevo. Que lo vaya a poner a su casa. Pero en la casa del Señor tiene que haber un respeto y tiene que haber un orden, porque el orden es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde Dios está. Vámonos al libro de Eclesiastés, ¿sí? El libro del predicador, Coelet, como se llama en su nombre original. El capítulo 1, quiero leer unos versículos muy interesantes de este tema del espíritu. Eclesiastés capítulo 1, del versículo 12 en adelante, dice así la palabra del Señor. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Es Salomón el que está hablando. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo Dios se lo dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede completarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí que yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Mire, hermano, todo en la vida tiene un límite. Nadie puede tener todo el conocimiento, nadie puede tener toda la espiritualidad o todo el amor o toda la fe, sino que tenemos que crecer equilibradamente. Y cuando algo a usted le está robando la paz, cuando algo que usted está dedicándole demasiado tiempo a una cosa, pero descuidando otra área importante de su vida, tiene que pararse. Mire, yo he conocido mujeres, no en esta iglesia, para que no empiecen ya a pensar de quién estar hablando. No es en esta iglesia, es en otra, una muy lejos. Yo he conocido mujeres que cuando se convertían al Señor, lo primero que querían hacer es convertir a su marido en el apóstol Pablo, un poco del profeta Elías, un poco del profeta Daniel, un poco de Juan, un poco de Jeremías y un poquito también de Isaías, y si sobra algo también de Abraham, de Isaías y Jacob, los patriarcas. ¿Cómo? A base de bibliazo, a base de exhortación, a base de palos y de palos, ¿verdad? Y la obra quien la hace no es usted, hermanita, no es usted, querido hermano. La obra quien la hace es el Señor. Y la hace cuando la persona se deja tratar por el Señor. Porque hay gente, nos guste o no, pero hay que decirlo, que no quieren cambiar. Y hay gente que se ha apalancado y se ha acomodado y no quieren, no les interesa más. No quieren leer nada en la Biblia y por eso les va como les va. Y no quieren comprometerse, no quieren entregar, pues no pierda tiempo. Y la Biblia dice que hay cosas que pueden traer aflicción al espíritu. Salomón dice que tanta sabiduría le trajo aflicción. El querer saber y saberlo todo. Dice al final estaba agobiado, estaba afligido mi espíritu. Hermano, hay que orar, claro, ¿cómo no? Pero no sé, todo el santo día orando y se olvida de comer. Usted sabe que yo conocí a un señor en Tenerife hace años que no era de esta iglesia, tampoco era de aquí, tampoco, es que yo conozco mucha gente, ¿sabe? Que terminó en el psiquiátrico porque se metió a ayunar y se le fue la cabeza y se volvió loco por un tiempo. ¿Es que acaso no se puede ayunar? ¿Y quién dijo que no? Pero Dios no ha creado al hombre para que viva sin comer. Algún momento habrá que comer, ¿sí o no? O el Señor, los 3 años de ministerio no comió nunca. Si le dice que le llamaron comilón, ¿sí o no? ¿Cómo, Señor? Comilón, bebedor. Dice, bueno, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y lo mataron. Entonces, yo voy a comer y beber, al fin y al cabo también me van a matar, ¿verdad? Hay que ayunar, sí, hay que orar, sí, pero atienda a su marido. Atienda a su marido. Su marido no es un espíritu, su marido tiene carne y tiene hueso. Y su esposa hay que atenderla, y sus hijos hay que atenderla, y hay que ir a trabajar. Hace años vino un hermano alemán a una iglesia, no a esta iglesia, a otra iglesia que yo pastoreé. Era un hermano alemán que quería montar en Tenerife invernaderos. Y él lo que quería era contratar jóvenes
que estaban en paro en las iglesias para darles trabajo. Y él vino a la iglesia que yo en aquellos tiempos pastoreaba. Y se llevó a 4 o 5, no, creo que más jóvenes de la iglesia que estaban en paro. Claro, los alemanes son muy rectos, son gente seria, gente formal, ¿verdad? Y este hombre vino un día a hablar conmigo y me dijo, hermano, pero esta gente no quiere trabajar. Claro, yo cuando se fueron estos jóvenes con él, yo dije para mí, digo, Señor, dale sabiduría al hermano. Dale sabiduría. Y le digo, pero hermano, ¿y usted no habla con ellos? Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que voy y me encuentro a 2 o 3 reunidos orando en el invernadero a la hora de trabajar. Y voy a otro y dice, no, hermano, estoy leyendo la palabra. Y entonces resulta de que se pegan el día orando y leyendo la Biblia, pero no trabajan. Y claro, el alemán les pagaba para que trabajaran, no para que se pusieran a leer la Biblia a orar. Entonces, a los vagos, dice la Biblia que hay que matarlos de hambre. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Claro que lo dice, porque la Biblia dice que al que no trabaja, que no coma, si no come se muere. Bueno, pues hay que matarlo de hambre. Es decir, hay un tiempo en la vida para todo, para trabajar, para leer la Biblia, pero mijo, si es el tiempo de trabajar, no me saques la Biblia ahora, que ahora hay que trabajar, ahora hay que cargar el camión, ahora hay que descargar la caja, ahora hay que trabajar, no te me pongas justamente ahora, levántese usted a las 3 de la mañana a orar, que es cuando no tiene trabajo, pero no justamente cuando delante del mundo, que tenemos que ser testimonio y tenemos que ser más serios que los serios del mundo, pues resulta que te entran las ganas de orar. Oye, ¿por qué no te entran las ganas de orar a otra hora? Justamente te entran las ganas de orar ahora que vino el contenedor y hay que descargar 50.000 kilos de caja. Justamente ahora. Qué casualidad tú. Entonces la Biblia nos enseña que hay cosas que si te traen aflicción, aunque sean cosas que aparentemente son de tipo espiritual, como leer la Biblia. Mira, una vez una persona tenía los ojos así todos rojos y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, que estoy leyendo y leyendo la Biblia y ya me duele la vista. Digo, pues para un poco, mijo. ¿Qué te quieres? ¿Aprender la Biblia en un día? Deja un poquito para mañana. Sale un poco, coge un poco de aire, cómprate un colirio, échate en los ojitos, date una vuelta, coge un poco de aire, un poquito de fresco y después sigues leyendo. Además, tú que no ves 3 montados en un burro, cómprate una Biblia con una letra más grande. Te compras la letra más pequeña. ¿Para qué? Para presumir de que ves y no ves nada. Y además, cuando vuelvas a leer, ponga a la derecha que la llevas leyendo torcida, por eso te duele la vista. Entonces, hermanos, somos cristianos, pero no somos gente rara, no somos gente extraña. Este hombre llegó un momento que se afligía porque quería saberlo todo, los pájaros, las hormigas, las estaciones, el frío, esto, aquello, y dice, y era una aflicción continua, y Dios no te ha llamado para que usted viva en una aflicción permanente. Yo veo a líderes de algunas iglesias, no de esta, yo veo a líderes de otras iglesias que están agobiadísimos, créanme, hermano. Cuando yo viajo por ahí y hacen cultos unidos y vienen de otras iglesias a los cultos, pues llegan obreros, líderes de otras congregaciones y están agobiados, están estresados, no tienen tiempo para salir a dar un paseo con la mujer, no tienen tiempo para disfrutar de la, sino ahora el culto de no sé qué, y ahora la célula de no sé cuánto, y ahora le digo, pero mijo, pero tú ¿cuándo tienes tiempo para disfrutar de la vida? ¿Tú cuándo tienes tiempo para dar un paseo y sentarte en lo alto de una montaña y decir, gloria a Dios por esta naturaleza? ¿O eso no es de Dios? Ahora la que voy a contar sí era de esta iglesia. Ahora sí. Me llega una señora que se reunía aquí hace años, que ya no está entre nosotros. Ya no está. No, porque ustedes tienen un discernimiento de la carne tremendo, ¿no? Tienen un discernimiento carnal y dicen, esta está hablando de esta. Y me dice, hermano, ¿verdad que es pecado ir a la playa? Así, en crudo. Me digo, ¿verdad que es pecado ir a la playa? Claro, cuando alguien te viene con semejante afirmación, ¿qué le hago? ¿Qué le digo? Señor, llévatelo, te la mando, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Verdad que es pecado ir a la playa? Ella esperaba que yo dijera, sí, hermana, es pecado. Digo, mire, venga un momentito. No me ponga entre la espada y la pared. No, me sientes ahí. Una pregunta. Las playas, el mar, ¿quién las hizo? Cuando tú le preguntas a alguien algo y te dice, es como cuando a tu hijo le dice, ¿dónde estuviste? Y dice, el tío te oyó desde la primera, pero está diciendo, para pensar a ver qué te dice. O como que te dice, repíteme la pregunta otra vez. Estás pensando a ver qué le dice, ¿no? Y encima tiene la hipocresía de decirle, me alegro mucho que usted me haga esa pregunta, ¿no? Y por dentro está diciendo, dichoso el tipo este que me hace esta pregunta, ¿no? ¿Las playas quién las creó? Dice el Señor. El Señor creó las playas. Ajá. El mar lo creó el Señor, la arena del mar la creó el Señor y la creó para amargarnos la vida, ¿no? Nos pone en una isla rodeados de agua. Oye, hay que ser malo, ¿eh? Te pongo en una isla, te rodeo de agua, pero no te puedes bañar. Pues llévame al Sáhara, me metes allí en el desierto y ya está. No, te pongo para que no seas feliz. No, mire. ¿Sabe lo que pasa? Que las cosas de Dios son puras, son buenas. Es el hombre el que las pervierte. Mire, para pecar no hace falta ir a la playa. Hay gente que no sale de la habitación y están todo el día pecando. Tienen el mundo dentro de la habitación. No va a la playa.
está blanco como la leche el tipo, pero tiene el mundo metido en la habitación. Entonces, mire, no me diga que la playa es pecado, porque de igual manera que usted dice que la playa es pecado, el monte también puede ser pecado. O un río puede ser pecado, y todo puede ser pecado. Y dice que al puro todas las cosas le son puras, pero al inmundo todas las cosas le resultan inmundas. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Sí? Todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que tener discernimiento espiritual. Pero el discernimiento espiritual, hermanos, no se compra. El discernimiento espiritual viene por tener comunión con el Señor. Y dice que el que crece, el que madura en el Señor, lea la carta de Hebreos, dice que por el uso, es decir, por la práctica, aunque no tenga el don, pero que por la práctica, por la experiencia y por la comunión con el Señor, logra llegar a discernir entre el bien y entre el mal. Porque hay lugares donde no hay agua, donde no es playa, pero tú no tienes por qué estar. Así que no es en sí el elemento del agua o de la montaña o del pajarito o de lo que sea, sino es que hay momentos en los que el Señor te dice, ahí tú no tienes que estar, o ahí sí tú tienes que estar. ¿Te das cuenta? O el Señor Jesús nunca iba a la playa, porque yo veo a Cristo muchas veces en la playa, en el mar de Galilea. Y yo veo a los discípulos en el mar de Galilea. ¿Y eso qué es, hermano? Que es un mar de arena, de mármol, de piedra, de cristal. Por lo tanto, queridos hermanos, pidámosle al Señor el discernimiento espiritual, la madurez en el Señor lo suficiente para saber discernir si usted puede estar en ese lugar o no puede estar. Porque también le digo que hay lugares donde yo tal vez puedo estar y usted no. Sí, créame, hay lugares donde yo puedo estar que a lo mejor usted no puede estar, o viceversa. ¿Se da cuenta? Porque todos conocemos y todos sabemos a lo que Dios nos llama y a lo que Dios no nos llama. Que a usted le resulta problemático el estar en un lugar por lo que sea, no esté. Pero no cuestione a la persona que está allí, porque a lo mejor el Señor le ha dicho a esa persona que esté en ese lugar. Porque usted puede ver en la Biblia que hay momentos en los que Dios le dice a la gente, vengan a Egipto, vengan para acá. Y hay otros momentos que dice, salgan de Egipto, ¿en qué quedamos? ¿Vamos o nos quedamos? Es que hay momentos en los que Dios le dice a Jacob, vete a Egipto, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero hay otros momentos en los que le dice a Moisés, sácame a mi pueblo y llévamelo a la tierra prometida. Por lo tanto, usted no tiene que imitar, usted no tiene que ser un clon de lo que otros hacen o dicen. Usted tiene que buscar directamente de la presencia del Señor lo que Dios, el diseño de Dios para su vida. Y eso se llama crecimiento espiritual y madurez y relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Hay gente que tiene, según Eclesiastés 7, versículos 8 y 9, el espíritu en una condición que la vamos a leer ahora. Eclesiastés 7, 8. Dice la palabra así. Mejor es el fin del negocio que su principio. Qué versículo más bueno, hermano. Ese es buenísimo, ¿eh? Mejor es el fin del negocio que el principio. Y algunos dirán, no, es al revés, ¿no? Mejor es el principio del negocio que el final, seguro. ¿Cómo se nota que a lo mejor no has tenido un negocio? Cuando tienes un negocio y dices, gloria a Dios que me quité esto de encima, ¿verdad? Mejor es el sufrido de espíritu que el de altivo espíritu. ¿El sufrimiento forma parte de la vida cristiana? Sí, claro que sí, hermano. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le decía Pablo a Timoteo. Esto para la gente madura en el Señor. Sufrir por Cristo, claro. Pablo llegó a anhelar a morir de la misma forma como Cristo murió. Lo vimos en el campamento, ¿os acordáis? Parecerme a Él en sus aflicciones, decía el apóstol Pablo. Increíble, ¿verdad? A veces buscamos la forma de no sufrir. Sin embargo, la palabra nos dice que Él nos escogió y a veces donde más se nos revela es en el horno de aflicción. Lo leíamos esta mañana. En el horno de aflicción es donde el Señor se manifestó a aquellos jóvenes en Babilonia. Fue en el horno de fuego allí en Babilonia, ¿verdad? Donde sus ropas, dice que no tomaron el olor del fuego, pero es el lugar donde el Señor se reveló que estaba con ellos en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Y a veces esa aflicción, a veces esa prueba por la cual el Señor nos permite pasar es para nuestro beneficio, para que valoremos las cosas, para crecer, para madurar. No hay ni una sola lágrima, escúcheme bien, hermano querido, no hay ni una sola lágrima que por voluntad de Dios salga de sus ojos, que Dios no le dé una bendición y una recompensa cuando Él lo crea conveniente. Bienaventurados los que lloran, dice la Biblia. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia divina, ¿verdad? Por lo tanto, usted puede ver que aunque el Señor Jesucristo era el santo Hijo de Dios, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia, porque lo perfeccionó por medio de las aflicciones. Y dice la Biblia que Él llegó a ser un experto, varón experimentado en quebrantos. Era un experto en tener su espíritu quebrantado todo el día delante de la presencia del Padre. Ahora,
el espíritu, el destino final del espíritu del ser humano que tenemos todos dentro, también lo dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y es un versículo muy interesante. Y dice que el polvo, la materia, el cuerpo, vuelve a la tierra. Eso está más claro que el agua. Usted entierra un cadáver, entierra una persona hoy y va dentro de una semana y allí está. Y va dentro de un tiempo y el polvo vuelve al polvo, dice la palabra. Dice, como era. Dice, y el espíritu vuelve a Dios, que al fin y al cabo fue el que lo dio. Así que cuando una persona muere, su cuerpo, su materia, pues va a la tierra y se deshace y se descompone, ni más ni menos. Pero el espíritu retorna al Señor. Y qué hermoso es saber que si nosotros, estando bien con el Señor, muriéramos hoy o cuando sea, pues nosotros vamos a ir directamente a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te da paz el saber que mi espíritu y mi vida le pertenecen al Señor? Dice, ya sea que muramos o ya sea que vivamos, somos del Señor. ¿No te trae paz a tu corazón? Gloria a Dios. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucitó, tengo otros versículos, pero quiero dar un pequeño salto, porque hay un momento en el que el Señor Jesucristo resucita y los discípulos pensaban que lo que estaban viendo era una visión, una especie de alucinación. Pero hay una explicación muy interesante que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos en Lucas capítulo 24, verso 39, que es bueno tenerla en cuenta. Repito, Lucas capítulo 24, versículo 39. Y la palabra de Dios dice así. Mirad, arranco desde el 38 si les parece. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos han dicho que la resurrección de Cristo no fue realmente una resurrección, sino los discípulos creyeron que había resucitado y era tantas las ganas que tenían de verlo que hasta se lo imaginaban, y su imaginación les hizo ver la figura de Cristo, pero que realmente Él nunca resucitó. Eso es rotundamente falso. Para despejar definitivamente esta duda de la mente de los discípulos, Cristo dijo, mire, no estén preocupados ni turbados por lo que en este momento ustedes están observando, porque yo sé que todos tienen en la cabeza que esto no puede ser real, porque ustedes saben perfectamente de que yo morí hace 72 horas. Y quiero decirles que ustedes, si quieren, pueden tocarme, pueden tocar mis manos, pueden tocar mis pies, pueden tocar mi costado. Y les da una explicación extraordinaria. Le dice, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, es algo inmaterial. Y yo tengo materia, y ustedes, si quieren, la pueden tocar. Así que les dice, dadme de comer. Y se pone a comer con sus discípulos. ¿Qué les parece? Cuando el creyente resucite en el día postrero, cuando el Señor lo crea conveniente, no solamente espiritualmente resucitaremos, sino dice la Biblia que volveremos a tener un cuerpo. Claro, no un cuerpo de carne y hueso, sino dice la Biblia un cuerpo transformado, glorificado, que pueda soportar el paso de la eternidad, cuyo cuerpo presente es imposible que lo haga. Por lo tanto, cuando estemos en la presencia del Señor, nos vamos a poder tocar y decir, hola hermano, y algo transparente, ¿no? Así como, no. Y vamos a poder abrazarnos y saludarnos y vamos a reconocernos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a reconocernos, ¿cómo no? Y vamos a comer. Señor Jesucristo dijo, no volveremos a comer este pan y este vino hasta que nos reunamos en el reino de mi Padre. Allí los ángeles sean en ese momento y en ese día los que nos pongan el pan y el vino delante para recordar, ¿verdad? Así que la Biblia habla de que nuestro espíritu se volverá a reunir con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, para poder estar por la eternidad con el Señor. En Juan capítulo 13, cuando el Señor Jesucristo llega al cementerio donde su amigo Lázaro está muerto, dice la Biblia que se conmovió. Y mire lo que dice este capítulo tan interesante de Juan, capítulo 13, donde dice que cuando llega al cementerio y ve aquel ambiente de incredulidad, donde nadie cree nada, ni siquiera las hermanas del muerto, pues dice la Biblia que el Señor se conmovió. Y miren lo que dice aquí, Juan 13, 21. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. También se conmovió en el cementerio. Hay momentos en los que el Señor es sacudido en su ser interior, y cuando Él declara la palabra profética de que un discípulo
no un enemigo que pasaba por la calle, sino uno de él, el hombre de mi confianza, levantaría contra mí su calcañar. Dice que se conmovió en su espíritu, porque dijo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos no entendían nada. Dice que se quedaron mirando los unos a los otros como diciendo, ¿cómo? Que nosotros vamos a ser los que vamos a traicionar al Señor, pero si tenemos que estar aquí para defenderlo. Y dice que no daban crédito a la palabra que el Señor les acababa de transmitir, pero así fue, se conmovió en su espíritu. Y la Biblia nos enseña que nuestro espíritu, junto con el Espíritu Santo, que mora en nosotros, dice que se puede unir para tener momentos de intercesión con gemidos indecibles, y como incluso el apóstol Pablo llegó a comparar los dolores de parto de una mujer que está a punto de dar a luz con lo que él sufría en su espíritu cuando veía, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de Galacia, a la cual amaba tanto y a la cual había parido espiritualmente hablando. Dice, los veía otra vez enredándose y volviendo otra vez atrás a prácticas y a costumbres y a cosas que ya creían que tenían que haber superado, y volvían otra vez a enredarse. Y Pablo dice, vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto por ustedes. Espiritualmente hablando me lo están haciendo pasar muy mal, porque veo que Cristo todavía no ha sido formado en vosotros. ¿Y cuántas veces, espiritualmente hablando, nos podemos conmover, nos podemos entristecer cuando vemos a una persona que podría estar mucho mejor de lo que está y no quiere? O cuando una persona se aparta, ¿verdad?, de los caminos del Señor y vuelve, como dice Pedro, al vómito, y vuelve otra vez a revolcarse en la basura que ya había dejado hace años y a enredarse en vicios que ya había superado por la gracia y la misericordia del Señor. Por lo tanto, hermano, que el Señor sepa que con nosotros puede contar en cualquier momento y quebrantarnos y llevarnos a la oración para poder interceder y clamar por una vida, por un país, por una persona o por una situación que en un momento determinado necesita de la oración de intercesión de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se despierta por la noche, así de repente, y se le va el sueño, lo mejor que puede hacer, en vez de estar diciendo, ¿y por qué me desperté? ¿Y por qué se me fue el sueño? Mire, déjese de estar haciendo preguntas y póngase a orar. Póngase a orar. ¿O no le ha pasado nunca a ninguno de ustedes? Estoy convencido que sí. Sí, oye, no sé. ¿La otra noche? ¿Cuántas veces me han dicho a mí gente por ahí, oye, no sé, la otra noche, porque conmigo sueña un montón de gente? No, en serio, ¿eh? Digo, madre mía, yo no sé. Oye, soñé contigo, digo, otro más. Y no, me desperté y tenía muchas ganas de orar por ti. Digo, ¿y qué hiciste? Y si me puse a orar, digo, pues amén, eso es lo que tiene que hacer. Cuando usted se le vaya al sueño, ¿vale?, durante la noche, pues en vez de encender la televisión o la maquinita, la máquina diabólica, la máquina diabólica, Manolo, usted se pone a orar. Señor, tú me has despertado. A lo mejor puede ser, fíjate lo que te puedo llegar a decir incluso, puede ser que a lo mejor no fue el Señor específicamente el que te despertó. Puede ser que tú te despertaras. Pero no importa, gloria a Dios, te pones a orar exactamente igual, porque el diablo, te puedo asegurar, jamás te va a despertar durante la noche y te va a poner ganas en tu corazón de que te pongas a orar por mí o por cualquier otro hermano. Así que te haya despertado el Señor o te hayas despertado tú, igualmente dale gloria a Dios, porque ese momento lo puedes utilizar para orar por una persona. Y sabe Dios, porque a veces nos ha pasado de orar por una situación de una persona y encontrarnos a esa persona después de años y decirnos, tú sabes que yo tuve un accidente, tú sabes que yo ese día estuve en peligro de muerte, y te enteras años después. Así que obedezcamos siempre lo que el Señor pone en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos versículos que quiero leer, tengo muchos, pero quiero llevarles al libro de Daniel, donde hay un varón de Dios, este hombre Daniel. En el capítulo 5 del famoso libro del profeta Daniel, yo quiero leerles concretamente el versículo 20, donde dice algo muy interesante. Daniel capítulo 5, verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿De quién está hablando aquí? De Belsasar. Algunos creen que era el nieto de Nabucodonosor, no el hijo, el nieto. Bueno, dice que llegó a un nivel de orgullo, de soberbia y de arrogancia de tal magnitud que llegó a endurecerse espiritualmente hablando, que es lo mismo, el mismo espíritu, la misma actitud que tuvo el faraón en Egipto, cuando viendo milagros increíbles. Hermanos, vamos a ver, convertirse un río en sangre no es un milagro. Yo no digo que todo el río se convirtió en sangre. El río Nilo es el más largo del mundo. No nace en Egipto, muere en Egipto.
pero tiene curiosamente 6.666 kilómetros de largo. Yo no digo que todos esos kilómetros se convirtieron en sangre, pero por lo menos las aguas de allí donde ellos estaban, la Biblia dice que se convirtieron en sangre. Si eso no es un milagro, irte a la cama todo un faraón con toda su soberbia, su poderío y su arrogancia, y tenerla llena de millones de ranas o de piojos. Hermanos, milagros increíbles, pero este hombre estaba tan endurecido que a veces hasta pedía oración, pero cuando se le decía, ¿cuándo quieres que ore por ti?, decía, mañana. Hay que hacer bobo, será faraón, pero eres bobo, porque si tienes una plaga en tu casa y me pides que ore por ti, y sabes que si yo oro Dios la va a quitar, y me pides que ore por ti y me dice que mañana, quiere decir que esta noche vas a dormir entre ranas, entre sapos, entre piojos, entre garrapatas, pudiendo haber dormido en paz si te hubieras humillado. Pero endureció su corazón de tal manera que se hizo totalmente insensible, y ese es uno de los grandes problemas de este mundo. Si yo miro atrás, hace unos años atrás, cuando nos dedicábamos a tiempo completo al evangelismo, que estuvimos años, no de pastores, sino como evangelistas, incluso en estas tierras a la gente se le podía hablar del evangelio, y la gente iba a las campañas y se entregaban y se convertían, y Dios se manifestaba y hacía milagros y hacía cosas tremendas. Y hemos tenido campañas aquí en Tenerife hasta donde la gente con problemas de demonios, escuchen bien, se manifestaban. Y tengo arriba en mi oficina recortes de páginas enteras del periódico, del diario de avisos, donde salíamos muy a menudo. Pero ¿qué es lo que ha pasado de un tiempo a esta parte? La gente te escucha, pasan por la puerta de la iglesia, pero están como insensibles. Una indiferencia total y absoluta. Y es que el mundo espiritual ha cambiado. Sí, ha cambiado el tema de la tecnología, y ha cambiado incluso hasta el clima por el efecto invernadero y todas estas historias. Pero el mundo espiritual ha cambiado. La gente está como insensible, y te llegan a decir, bueno, pues si usted va a esa iglesia y está contenta, vaya. Ya como que no te hacen la guerra, no se oponen, no pelean, no discuten. Ni siquiera preguntan, sino te dicen, bueno, si tú quieres ir, vale, pero yo no veo la necesidad. Y no ven esa necesidad porque están endurecidos los corazones, las conciencias, de tanto bombardeo, de tanta mala noticia, de tanto mal ejemplo, de tanto mal testimonio. La gente está como totalmente indiferente. Y dice la Biblia que un peligro que puede correr el ser humano es que endurezca su espíritu. Pero escúcheme, es que voy más allá. Es que no solamente observo eso a nivel de inconversos, sino a nivel de creyentes. Yo noto eso. Yo noto que da igual de lo que prediques, da igual la enseñanza que des, si es profunda o simple, si estás media hora o 3/4 de hora. Yo noto que hay creyentes que están como ahí, como cuando vas al hospital y a alguien se le para el corazón y está el pitidito, así plano. Y he observado a gente que a veces estamos en alabanza, gente adorando y alabando a Dios, y están como palos, como huesos secos, así. Y sube una persona y da un testimonio de que ha sido sanado de cáncer, hermano. Que ya el cáncer podía haberse curado hace muchos años, ¿sabían eso, no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando mataron a los 6 millones de judíos, en estos últimos 70 años ya se podía haber descubierto seguramente la vacuna contra todo tipo de cáncer, pero mataron a tantos filósofos, a tantos médicos, a tantos expertos, que el ser humano ahora en Europa se está recogiendo la cosecha de la masacre que se hizo hace 70 años. Y estamos recogiendo, ¿verdad?, toda la basura que quedó de todas las injusticias que se cometieron contra grandes personalidades de la historia de la humanidad en todas las ciencias y en todas las artes habidas y por haber, ¿verdad? Y el hombre se ha endurecido y ha perdido la sensibilidad. Y hay creyentes que tú vas a una iglesia y hablas de un milagro que Dios ha hecho en tu vida y ni se inmutan. Incluso hemos visto creyentes que cuando le habla de un milagro hasta lo cuestionan y te dicen, ¿seguro que tenía cáncer? Sí. No, y enseñó los papeles. Bueno, será menos. Creyentes. Y voy más allá todavía. Y ahora que no nos escucha ni nos ve nadie de Londres, de Israel, de Alemania, de ninguna parte, ahora que no nos ve nadie, hasta pastores han llegado a decir de los púlpitos que ya los milagros no existen, que desde que se movieron los apóstoles y llegó la escritura completa a nuestras manos, que ya no hace falta milagros, ni liberación de demonios, ni nada por el estilo. ¿Y cómo es posible que los cristianos, que durante siglos y siglos fueron el punto de referencia de todas las naciones de la tierra,
que la gente les temía cuando llegaban los cristianos porque sabían los demonios, que llegaban los ungidos. Eso significa la palabra cristiano. ¿Qué significa cristiano? Ungidos, untados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo y fuego. Pues hasta te llegan a cuestionar y decir, mire, en esta iglesia, como me han dicho a mí, hermano, en esta iglesia modérese, no cuente algunas cosas porque algunos hermanos se pueden ofender. Es increíble, hermano, al punto que hemos llegado de endurecimiento, de insensibilidad, donde el ser humano ha desarrollado una sensibilidad para las focas. Ay, pobrecita, cómo las matan a palos. Sí, es verdad, pobrecita, yo no estoy diciendo que no. Y se juegan la vida delante de un barco de toneladas con una sodia para que no maten a las ballenas. Bueno, está bien, pero luego después somos capaces de tirar al cubo de la basura a 300.000, a 400.000, a millones de fetos, porque molestan y dicen que no son humanos. ¿Y saben lo que se ha descubierto últimamente? Que muchos de esos trocitos de brazos, de corazón, de hígado, de cerebro, de manitas, de pies, de pulmones, de lo que ellos llaman que no son humanos, pues los están vendiendo a facultades de medicina a nivel mundial para estudiar enfermedades de los seres humanos. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Son humanos o no son humanos? No son humanos cuando no te conviene que sean humanos, ¿verdad? Para callar la voz de tu conciencia y te molesta y lo sacas a trozos y lo tiras al cubo de la basura. Pero cuando hay que descubrir una medicina, cuando hay que probar algo para que el día de mañana pues se pueda, desarrollar la medicina, entonces sí son humanos, ¿verdad? La insensibilidad del ser humano ha llegado a niveles, hermanos, insospechados. Hasta el punto que los medios de comunicación, las escenas más duras y más crueles, las ponen cuando las familias están comiendo al mediodía, a la hora de la comida. Es increíble, hermanos. Y dice la Biblia, y quiero ir terminando porque no quiero tenerlas aquí hasta mañana, pero el apóstol Pablo, cuando estaba en la ciudad de Atenas, capital de Grecia, esperando a que vinieran los compañeros para predicar la palabra, dice que él recorría la ciudad de Atenas y él caminaba. Y dice que su espíritu se conmovía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y yo muchas veces he pensado, si cogiéramos al apóstol Pablo y lo lleváramos en el mes de abril a pasear por las calles de Sevilla, si lleváramos al apóstol Pablo aquí a la Doña, ¿cómo se sentiría el apóstol Pablo allí viendo a a miles de personas cruzando las montañas? ¿Cómo se sentiría el apóstol Pablo en la plaza de Miñadoiro, enfrente de la catedral del apóstol Santiago? ¿Cómo se sentiría el apóstol Pablo? Si estaba en Atenas hace 2000 años, dice que estaba fatal. Y en cuanto se le presentaba la oportunidad de predicar, decía, observo que sois muy religiosos porque veo la cantidad de ídolos que tenéis por toda la ciudad. Incluso era un hombre tan observador que dice que vio un altar donde había una inscripción, una placa que decía, al Dios no conocido. No había estatua ni figura humana o figura de hombre o mujer, pero por si acaso hay algún Dios que no conocemos, pues también lo adoramos. Y Pablo decía, observo que sois muy religiosos, pero ahí le lanza un mensaje tremendo, ¿no? Así que, queridos hermanos, yo quiero terminar diciéndoles que la Biblia declara categóricamente que el Espíritu es lo que nos conecta con Dios. Pero dice la palabra de Dios que los ídolos de las naciones, y lo dice literalmente, no tienen espíritu. Repito, si el Espíritu es lo que nos conecta con Dios, y el libro de los Salmos dice que los ídolos de las naciones no tienen espíritu, caramba, no hay que ser muy listo para sacar la conclusión de que si mi espíritu me conecta con Dios y esta imagen no tiene espíritu, quiere decir que esta imagen jamás de los jamases me va a conectar con Dios. Porque a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto es una mentira y encima no tiene espíritu. Es fácil de entender, ¿sí o no? No tiene espíritu, sino que es algo que el hombre ha hecho y jamás de los jamases me va a conectar con el Creador. Porque no tiene espíritu, no tiene vida, no tiene nada, no puede hacerme bien, ni puede hacerme daño. No hay que tenerle miedo. Aunque yo de niño le tenía miedo a algunas. Pues claro, me llevaban en Venezuela a las 4 de la mañana a procesiones. Y claro, veía una señora que pasaba toda llena de puñales, el pecho y rum, 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 y los tambores, y el otro que venía muerto, y el otro con la espalda hecha polvo, y el otro atado. Dios mío, aquello me daba pánico hasta que entendí que los ídolos de las naciones no tienen espíritu, no tienen vida. No te pueden solucionar la vida, pero hay alguien que está vivo y está aquí esta noche y te puede solucionar la vida, y es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y a Él adoramos en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Dios, amén, 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 aleluya. El libro de Ageo dice que el Señor tuvo que despertar el espíritu de Ageo
y de Zorobabel. Se lo despertó. Llegó un momento en el que se dieron cuenta de que no podían seguir así. Zorobabel, por otra parte, Nehemías, ¿verdad? Dice que el Señor despertó el espíritu de ellos. Ay, amigo, es que Dios tiene el poder de despertar a los muertos, físicamente y espiritualmente. Cuando le dijeron, no molestes más al maestro. La niña ha muerto ya, Jairo, no molestes al maestro. Y el hombre se derrumba y le dice el Señor, no tengas miedo, tranquilo, tu hija no está muerta. Y todos se burlaban de él, dicen, tu hija está dormida, vamos a despertarla. Y dice que llegó a la habitación de la niña donde estaba muerta, la cogió de la mano, le habló en arameo, Talita Kumi, levántate, levántate. Y dice que el espíritu volvió a ella. Bueno, pues el Señor nos puede despertar a todos, si estamos dormidos, espiritualmente hablando, ¿sí o no? Dice que es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo de levantarnos del sueño. El tiempo se acerca, las profecías se están cumpliendo. Hermanos, lo peor está por venir. Israel está anunciando hace 3 semanas que viene un ataque químico de parte de ISIS a Europa sin precedentes. Lo peor está por venir. Estamos simplemente viendo la punta del iceberg. Esta gente tiene armas químicas que las han sacado de Siria, que las han sacado de muchos lugares donde han sido derrotados, pero se las están llevando y las van a traer a Europa. Y van a venir cosas tremendas para despertar al ser humano. Ya que no se quiere despertar por lo bueno, dice que el Señor enviaría primeramente pescadores. ¿Quiénes son los pescadores? Los predicadores, los cristianos. Dejad las redes que yo os convertiré en pescadores de almas. Dice, pero si a mis pescadores, a los que yo envío para despertar a la gente de su letargo espiritual, de esa siesta en la que están la gente sumergida, atontados, perdidos, que no se enteran de lo que está pasando. Dice, si no hacen caso a los pescadores, dice la profecía, yo enviaré a los cazadores. Y los cazadores no tienen piedad. Y los cazadores ya han venido. Así que, queridos hermanos, es el momento de decir, oye, vamos a ver, vamos a cerrar los ojos y decir, no, nosotros no tenemos miedo. ¿Qué eslogan tan ridículo, hermano? 500.000 de personas hace unos días gritando por las calles de Barcelona, no tenemos miedo. Pues deberías tenerlo. Deberían tener un poquito de miedo y no ser tan confiados. Claro, es que ahora resulta que en las Ramblas de Barcelona han salido musulmanes a dar abrazos. Oh, abrazos. Y se ponen con un cartelito. Yo no soy un terrorista, soy un musulmán, soy bueno y te quiero dar un abrazo. Y la gente de tonta se van a dar abrazos. Cuando no hay musulmán moderado, es rotundamente falso. Es la peor ignorancia que la gente puede creer. ¿Hay cristianos moderados? ¿Puede ser un cristiano moderado? ¿Verdad que no? Un cristiano tiene que ser un cristiano radical. No puede ser un mediocre, que los hay, pero no es lo normal. ¿Puede ser un hindú moderado? No. ¿Puede ser un musulmán? No. Tienes que orar 5 veces al día. Y tienes que ayunar 1 mes al año sin beber agua, querido hermano y amigo. ¿Qué te crees? Y que ahora tú me vengas a dar un abrazo cuando en tu libro sagrado hay 156 suras o versículos, 156 versículos. Ya les daré el estudio, Dios mediante, lo estoy preparando, ¿saben? Lo estoy preparando. Donde dice que hay que matar al infiel. ¿Qué? ¿Te vas a poner en contra de tu Dios para darme un abrazo a mí? ¿Me vas a dar un abrazo a mí? ¿Y ahora qué hacemos con los 156 textos de tu libro sagrado que se llama el Corán? Donde dice que si levanto una piedra o me veo detrás de un árbol a uno que practica el sábado, un judío, o a uno que practica el domingo, generalmente los cristianos, ¿hay que matarlo? ¿Qué hacemos con eso ahora, amigo? ¿Qué hacemos ahora con esos textos? Cuando el Islam nació por el poder de la espada y se ha mantenido por el poder de la espada. Y les voy a hablar de quién es Alá. Porque en la ignorancia tan grande, incluido cristianos, dicen, no, pero si ellos adoran el mismo Dios que nosotros. Es el Dios de los judíos, es igual que el Dios de los cristianos y es igual que el Dios de los musulmanes. Ignorantes que son y que no quieren aprender, que no quieren abrir sus ojos. ¿Cómo va a ser el Dios del musulmán igual que el mío? Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ellos no aceptan bajo ningún concepto que Dios tenga un hijo. ¿Cómo voy a creer? ¿Quién era Alá? ¿De dónde viene el nombre Alá? Hay tantas cosas que la gente ignora. Espíritus que se han soltado en los últimos tiempos, que están invadiendo y que quieren destruir, matar, que quieren sembrar pánico y terror en las gentes. Y no hay que ser ingenuos.
hay que despertar a una realidad, que los últimos tiempos serán tiempos difíciles y que necesitamos discernimiento espiritual más que nunca, y que en la cultura, donde estos espíritus se mueven de una forma impresionante, porque esto que va a pasar va a traer más desgracia que el comunismo en su época. Estos espíritus tienen una característica muy interesante, y es que el que está bajo la influencia de esta filosofía o de este espíritu, llámalo como quieras, tienen algo que a veces a nosotros los cristianos nos falta, y es esa dulzura, esa labia, esa palabra envolvente que te dice: no, mira, no, tú no entiendes, nosotros somos así porque ustedes no nos entienden, porque no nos ayudan para integrarnos, porque nosotros somos gente buena. Islam significa sumisión. ¿Sí? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Por qué yo me tengo que someter a ti? ¿Por qué? Y ¿me entiendes? Entonces, todo esto nos va a ayudar, todos estos estudios del espíritu nos van a ayudar a abrir los ojos y a darnos cuenta de que si te pudieran cortar el cuello a ti, hermanito y hermanita, lo harían ahora mismo. Y lo van a intentar, porque lo que pasó en Barcelona no es ni la comparación de lo que podía haber llegado a ser, donde 200 bombonas de gas cargadas en diferentes furgonetas con clavos, tornillos, tuercas y explosivos querían entrar a una hora en una zona superpoblada de Barcelona, donde paseaban miles y miles de personas y podían haber más muertos que en el día del 11M en Madrid, pero que por la misericordia de Dios explotó antes y en otro lugar donde tenían previsto. Pero no contento con eso, dijeron: bueno, nos falló el plan B, el plan A, pasemos al plan B. Y el plan B ya lo vimos en televisión casi en tiempo real. Así que, hermanos, Dios ha querido que naciéramos y viviéramos en este momento de la historia de la humanidad. Las características que nosotros vamos a ver en el siglo XXI no son las características de la Edad Media, pero nuestro Dios es el mismo y nos quiere dar la capacidad espiritual, no solamente intelectual, sino la capacidad espiritual de saber por dónde van los tiros. Por favor, despierten. Dedíquenle tiempo a su comunión y a su relación con el Señor. Lean la palabra, oren, busquen de Dios, busquen buena literatura. Hay muchísimo material que yo les puedo recomendar para que ustedes no sean ignorantes y sepan lo que está pasando y lo que va a pasar, porque la Biblia todo esto lo profetiza. Que llegará un momento en el que esta gente con este espíritu estarían contra todos y todos contra ellos. Pere Adán, salvajes, como dice la palabra de Dios. Y solamente te recuerdo algo: nuestra relación con Dios nació directamente del corazón de Dios. Él vino a este mundo, se encarnó, se humanó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, y a través de Cristo podemos conectarnos otra vez con la fuente, con el Dios eterno. Pero ¿y cómo nació esta religión? ¿Cómo nació este movimiento 600 y pico años después de Cristo? Ellos dicen que Jesús era palestino. Claro. Y los discípulos eran palestinos. Es mentira. Es mentira. El Islam nació 600 años después de Cristo. Fue la primera vez que los musulmanes pisaron tierra de Israel. 500 años atrás y miles de años atrás el Islam no existía. ¿Cómo nació esto? Bueno, dice la Biblia, hace 2000 años un hombre escribió un libro y dijo: hermanos queridos, si alguno os predica un evangelio diferente al que nosotros le hemos predicado, sea anatema. Y no contento con esto, añade, dice: si aún un ángel del cielo desciende y os predica un evangelio diferente, no lo oigáis. ¿Y cómo nació el Islam? Bueno, dicen que el ángel Gabriel descendió del cielo y le reveló a Mahoma el Corán, y él lo escribió. ¡Falso! Pero si era analfabeto, que no sabía leer ni escribir. Y él mismo contradijo el Corán, porque el Corán te prohíbe tener más de 4 esposas, y él tuvo 10, incluida una niña de 9 años. Y eso en mi tierra se llama pederasta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo que María, la madre de Cristo, Miriam, era la hermana de Moisés y Aarón, aunque tuvieran el mismo nombre? ¿Qué estamos hablando? Por favor. ¿Y cómo que la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén era la mezquita que utilizaba Adán para tener comunión con Alá? ¿De qué estamos hablando? Hermanos queridos, Dios nos ha dado su bendita palabra, y el único verdadero Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el único camino, el único verdad y la única vida se llama Jesucristo, y Él es el único que puede aclarar nuestra ignorancia, y es el único que nos puede conectar a la fuente. Y fuera de eso, todo es falso y todo es mentira. Y nosotros no adoramos a hombres, nosotros adoramos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios.
Y a mí el Espíritu Santo me lleva dando casi 40 años, testimonio a mi corazón de que he conocido y que estoy en el verdadero. Y el verdadero se llama Jesucristo. Un fuerte aplauso para el verdadero, que es el Señor Jesús. Yeshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre. Gracias, mi Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Dios mediante seguiremos. No hemos terminado. Hay mucho material todavía. Tengo muchas cosas que compartir.